Buenas tardes, hermana, y gracias a todas por estar aquí. Es una bendición de parte del Señor poder reunirnos. Y sí, como lo enviamos en el grupo, en el cartel, pues hoy pues vamos a estar viendo un poco el personaje bíblico de Ana, la madre del profeta Samuel. Y es una historia que al momento de yo leerla, me impresionó, de verdad que me impactó mucho ver el milagro que ocurre en la vida de Ana, tan grande, y luego que al ver toda la historia vemos por todos lados la gracia, el poder, la santidad y la soberanía de Dios obrando. Ahí lo vemos. Entonces, bueno, podemos posicionarnos en nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1, donde dice nacimiento de Samuel, que aquí pues relata la historia. Y bueno, un poco para ponernos en contexto y resumir un poco. Habla de un varón, un hombre llamado Elcana, ¿vale? Él tenía dos esposas, dos mujeres, una llamada Penina y Ana. Con Penina tenía hijos, tenía hijas, y con Ana no tenía hijos, era estéril. Bien, Elcana, conforme vemos en la escritura, nos los describe como un hombre de fe, un hombre que tenía temor a Dios, ¿vale? Pues ya que cada año ellos vivían en la ciudad de Ramá y se trasladaban a Silo, que ahí es donde estaba el templo, para ofrecer sacrificio a Jehová. Bien, entonces podemos ver que es un hombre con temor a Dios. Y cada año que Elcana ofrecía sacrificio, él le daba su parte a su mujer Penina, a los hijos e hijas que tenía con ella, a cada uno su parte. Así nos lo dice la palabra. Pero a Ana, a pesar de que Dios no le había permitido, no le había concebido tener hijos, él le daba una parte escogida, sino una parte especial, porque amaba a Ana. Podemos ver que de alguna forma uno nos da a entender que quizá amaba más a Ana que a Penina. Puede ser. Aquí voy a empezar con un personaje. Pues aquí vemos a Penina y brevemente les voy a decir algo sobre Penina. Aquí la describe como su rival y dice que la irritaba, la enojaba, la molestaba, presumía, quizás podía decir, mira, ok, él te ama, pero yo le doy hijos y tú no. Era una situación constante que llegaba al punto de llevar a la aflicción a Ana. Imagínense la intensidad de lo que hacía Penina con ella, que la llevaba al punto de llorar y no comer. Y además en una cultura donde vemos la importancia que para la mujer era tener hijos, porque al no tener hijos pues era visto como una maldición o que no había sido bendecida por Dios, de alguna forma, ¿no? Y eso era muy importante, lo que más anhelaba en su corazón Ana era el poder ser madre. Pero bueno, viendo esto vemos que la irritaba, la enojaba, digamos que estaba ahí constantemente pinchando ahí a Ana, ¿no? Y aquí me voy a detener porque leyendo esto y me hago la pregunta, ¿cuántas Peninas podemos encontrarnos nosotros? ¿Con cuántas circunstancias podemos tener? O sea, una persona, puede ser un cónyuge, una persona en nuestro entorno familiar, una persona en nuestro trabajo o alguien que pueda hacernos este tipo de situaciones como Penina le hacía a Ana. Y viendo esto, y es algo ya como un primer aspecto para aprender de Ana, que veo que Ana tuvo prudencia, Ana no se defendió. En ningún momento dicen que Ana fue a pagarle con la misma moneda o decirle, Penina, o lo primero que le provocaba a lo mejor pelear con ella o decirle cualquier cosa. No, ella tiene dominio propio. Y eso es algo que veo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude siempre a tener dominio propio. Pero ¿saben por qué? Porque el enemigo, él va a ir a nuestras debilidades. Y él conoce tus debilidades y las mías. Y ahí es donde él va a atacar. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de debilitar nuestra fe, con el objetivo de alejarnos de Dios, que es su propósito. Y el hombre en su naturaleza, en las emociones, el hombre es vulnerable.
Y por eso tenemos que pedirle siempre al Señor en oración que nos ayude a que nuestras emociones estén sujetas y su Santo Espíritu esté por encima y de alguna forma estén controladas. Y vemos eso, ese primer punto que quería destacar que podemos ver y aprender de Ana. Seguido de eso vemos el panorama, vemos que Ana está afligida, quizás con sentimientos de angustia, de frustración, está deprimida. Y vemos aquí ahora a un segundo personaje que es Elcana, el marido. El marido le dice, lo leo textual, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo leyendo esto y digo, bueno, quizás Ana, viendo, bueno, todo lo que me ha hecho Penina, lo mal que me siento, a lo mejor esperaba encontrar consuelo o esperaba encontrar ánimo o algo de aliento de parte del Elcana hacia ella, y puede ser que haya sido insensible o con poco empatía. Y eso también, ahí hay un segundo aspecto también que quiero destacar, y es que ¿cuántas veces nos acercamos? A mí me ha pasado, alguna persona, algún familiar, incluso un hermano, alguien, buscando consuelo. Y a veces uno puede salir hasta más desanimado, como se acercó. Sucede. Y vamos a ver lo que la palabra nos dice sobre eso. Voy a leer una cita bíblica, un momento. Aquí la tenemos. Segunda de Corintios 1, verso 3 y 4 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y viendo esto veo que tenemos que, también yo le pido a Dios que me ayude, y le pedirlo en oración, que el Señor nos ayude a saber consolar a otros. Hacerlo no desde mi opinión, que a lo mejor es lo que yo puedo decir, bueno, yo pienso, yo sugiero, porque la palabra nos da exactamente eso, salida, palabra exacta para el consuelo, para la aflicción. Saber hacerlo, el consolar, desde la sabiduría, pedir a Dios que nos dé sabiduría para hacerlo desde el amor, desde el Espíritu y a través de su palabra. Bueno, y aquí vemos en Ana que ella no le dijo nada, tampoco al Elcana, que automáticamente vemos que no hay alguna reacción de amor, de consuelo de parte del Elcana, pero vemos que Ana, aquí otro aspecto que podemos aprender de ella. Ana sí sabía dónde estaba ese consuelo y ese refugio, sabía quién. Ana dice, automáticamente dice, no le dice nada, se levantó y Ana fue al templo. Que mismo está Elí, que es el sacerdote que está allí, que ahora vamos a ver algo sobre eso, pero ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, ese desahogo ya sabía perfectamente quién podía consolarla. Y aquí lo vemos, de ahí el versículo clave que está puesto, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Y eso es algo que aprendemos también de Ana, que en medio de la aflicción, vas de la aflicción a la oración y vas de la aflicción a derramar tu corazón delante de Dios, porque Él te ama, Él me ama como nadie nos va a amar y nos entiende como nadie tampoco nos va a entender nunca. Y Él es ese consuelo y ese refugio, idóneo y perfecto. Y eso Ana lo sabía y allí fue quizás a decirle, Señor, míralo en mi marido, no veo ningún apoyo, esta mujer lo que me dice, quizás en oración desahogarse con Dios. Vemos más adelante que ella está orando y está orando en el Espíritu, tan concentrada quizás en la oración que puede estar orando, clamando, llorando, y dice que su boca se movía, pero no se le escuchaba el hablar, ¿no? Estaría ahí tan concentrada. Y entonces aquí entra en cuestión Elí. Elí es el sacerdote que está en ese templo. Y debido a como ve en la situación en la oración, él piensa que ella estaba borracha o ebria, ¿no? Entonces voy a leer textual lo que dice Elí. Dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y esto es un tercer punto que me llega también a pensar algo. ¿Podemos hacer nosotros inconscientemente algún prejuicio a alguien? Juzgar o automáticamente ante algo pensamos mal, en lugar de pensar bien. Y vamos a ver la palabra, lo que nos dice de eso. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y esto es un motivo de oración, que yo voy a estar orando por esto, para que Dios nos ayude a que nuestros pensamientos estén sujetos a la obediencia en Cristo Jesús, siempre. Y nos dé discernimiento, porque en este caso Elí no ha tenido discernimiento de ver que ella estaba orando y clamando al Señor con todo su corazón y ha podido pensar mal. Entonces pedirle al Señor en este aspecto discernimiento y pedirle que nuestros pensamientos siempre vayan sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Viendo esto así, primero vemos puntualmente algunos aspectos, situaciones que Ana tiene con Penina, situaciones que se enfrenta Ana con Elcana, su marido, y con el sacerdote, ¿no? Ya vemos como puntualmente cosas que características que podemos aprender de Ana. Y algo que veo en Ana es que hay muchos frutos del Espíritu en ella, porque sus reacciones ante Penina o ante Elcana o ante Elí son conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gálatas 5, donde están los frutos del Espíritu, Gálatas 5:25 nos dice, conforme vivéis por el Espíritu, andad también conforme al Espíritu. Y sus reacciones fueron conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no? Y eso es algo que vemos los frutos del Espíritu en Ana. Bien, ahora en lo que me voy a centrar, para no extenderme más, es directamente en Ana. Vamos a posicionarnos en Ana. Ana, una mujer de fe, una sierva de Dios, una mujer que era perseverante en la oración. Pero vemos en todo este aspecto que ella viene pidiendo por un hijo, pero no ha habido respuesta. Y la oración en este aspecto es clave, y la oración es clave para todo y cada uno de los creyentes cristianos, porque la oración es lo que va a permitir que tú y que yo, en medio de una tribulación, en medio de una prueba, te puedas mantener firme. Es la única forma, a través de la oración. Y es ese lenguaje donde le decimos a Dios, Señor, yo dependo de ti, yo en mis fuerzas jamás lo haré, yo me hundo, yo te necesito. Y es ese diálogo, porque cuando a mí me han preguntado, mira, ¿tú lo conoces a él? Yo, mira, no, es que no he hablado mucho con él, no lo conozco. No he hablado con él. Y la oración aquí es fundamental para mantenernos firmes en la tribulación y en la prueba. Pero bien, hay algo que yo me hago una pregunta y yo dije, bueno, leyendo esto, pero Ana es una mujer de Dios, hace lo que es agradable delante del Señor y sin embargo está afligida, está triste, está deprimida y no ve respuesta a ese milagro que ella tanto anhela en su corazón. Yo digo esto ¿por qué? Y creo que puede haber dos aspectos. Le hablo de un creyente, ¿no? En obediencia. Uno es que pueden ser pecados ocultos. Sí, es cierto que muchísimas veces, a lo mejor, Dios permite las tribulaciones y las pruebas para que una persona, quizás en orgullo, eso lo pueda moldear, porque hay orgullo aún en él. Pero muchísimas veces no es por pecado. La persona no tiene pecados ocultos que confesar. Y sin embargo sucede esto. Pablo nos dice muchísimo, no es un secreto para todo creyente, que habrá aflicciones y tribulaciones por las cuales. ¿Y esto para qué es? Y es lo que pasaba en Ana. Para manifestación de la gloria de Dios. Es para eso. Porque el Señor necesita purificar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, y a través de ello es la única forma, a través de la prueba,
que podamos tener ese carácter que Dios quiere moldear en nosotros, como Él quiere moldearnos, y tener un crecimiento espiritual. Si no, no sucedería. Como cuando vamos a pasar de un nivel o de grado, tenemos que pasar un examen. Es la única forma. Y viendo esto, y digo, sucedió esto, es cierto, es de esta forma. Y yo, sí, Señor, y me preguntaba, y le oraba al Señor por esto, preguntándole, y vale, ¿por qué aún no recibía respuesta? Porque hubo como un giro, y lo veo aquí, un giro como de los acontecimientos, totalmente, hubo un giro en el cambio de tanto en su oración con lo que Ana hizo. Y aquí lo vemos. Me voy a posicionar aquí en el verso 11. Vemos que ella está orando amargamente, llora abundantemente, clamando a Dios. ¿Sabe qué es su refugio? Está clamando a Él. Probablemente a lo mejor podía estar diciendo, Señor, perdóname porque he sentido odio por Penina. Podía haber un pecado oculto donde ella ya dijo, Señor, y el Señor la hace libre, Señor, esta carga te la dejo a ti. Puedo estar molesta con el Cana. Quizás ella tuvo una oración allí, donde realmente derramó, y vemos que ahí luego ya se va con paz. Ella ahí queda completamente liberada. Pero vemos que ella hace un voto y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y aquí es donde veo que hay un cambio. Es decir, en la oración de Ana, la mujer perseverante en la oración, hubo un giro de quizás no orar de forma egoísta. Digo, Señor, dame un hijo, yo quiero un hijo, lo anhelo con todo mi corazón, o quiero un trabajo, quiero esto, y pides en ti. Ella por primera vez en su oración pidió para la gloria de Dios y para el servicio a Dios. Pensó en lo más importante en Dios. Señor, para ti te servirá. Dice que a cabo de un tiempo, ella tiene a Samuel, de hecho por su nombre, por cuanto lo pedía Jehová, o Jehová ha oído, y le concede el hijo. Otra cosita aquí. Yo bien, ahí hubo un giro, hubo un cambio, ella vio algo diferente porque hizo algo diferente. Está bien. Pero ella cumplió lo que ella le había prometido al Señor. Él cumplió su parte, sabemos que Dios es fiel. Y lo vemos, su fidelidad, eso es seguro. Y Él cumplió. Pero ella, al tener ese hijo, también lo cumple. Es decir, ella a lo mejor puede ser ver un bebé pequeñito, lo ves tan chiquito, tú, ay, ahora desprenderme de él. No, dice aquí que lo llevó pequeño, conforme cumplió. Y luego la bendijo el Señor porque tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Gloria a Dios. Y eso es lo que a mí me hizo pensar también, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, es lo más fácil decir, Señor, ayúdame, no tengo trabajo, Señor, yo te prometo, Señor, y el Señor da una respuesta positiva. Es importante que tras esa respuesta positiva, si le cumplimos al Señor, pues la palabra nos dice, mejor es prometer y cumplir que cumplir, es prometer y no cumplir. Exactamente. Que prometer y no cumplir. O sea, no puedes prometerle al Señor y no cumplirle. Porque es mejor que no prometas nada. Y ella lo hizo. Y muchísimas veces, y yo creo que yo tomaré un par de minutos en mi testimonio, yo lo he comentado aquí, en algún par de ocasiones, de sufrir de depresiones. Depresiones muy, muy, muy fuertes. Y de muchos años, ¿no? Yo fui criada, mi familia es creyente, se me llevó a la iglesia, pero al momento de yo crecer, pues yo hice mi vida, tomé mi rumbo, me alejé, ¿no? Y sí sucede que, a diferencia de Ana, a lo largo de mi vida y en mis depresiones, yo no hice lo que ella hizo. Mi refugio era en otro lado, no era en Dios. Quizás viajes, trabajo, fiesta, lo que sea, menos Dios. Y por eso no encontraba la salida. Mi refugio no estaba en Dios. Otro aspecto también es que muchísimas veces
que yo tenía algún problema o estaba un poco enferma o alguna circunstancia por años, y lo hice muchísimas veces. Yo le decía a mi mamá, mamá, quiero ir a la iglesia, que oren por mí. Y mamá con aquella alegría, ay, hija, qué bueno, te llevo, sí. Y me recibían con aquel amor, me recibían con aquel cariño. Y yo, ven, oro por ti. Y yo llegaba en oraciones ahí a decir, todos oraban por mí, decirle, Dios, ayúdame y sácame de esto. Esta vez te prometo que te sirvo. Lo hice un montón de veces. Y el Señor me respondía positivamente. Y mamá después me decía, hija, ¿vas a ir a la iglesia? Vamos este domingo, ¿no? Y yo, mamá, no, yo no voy más. Dejé de decirle eso. Pero la misericordia de mi Señor es tan grande que me ha dado una oportunidad. Y no fue hasta antes de 1 año y medio que yo empecé a congregarme aquí. Yo les he comentado que tenía una depresión muy fuerte. Y esta vez la diferencia, como hizo Ana, que yo hice algo diferente. Y el Señor sanó mi depresión. Y fue que en una oración, hice la oración de fe, y le dije, Señor, quita de mí, porque mis depresiones eran un punto que yo creo que si una persona no sabe de Dios, puede llegar al suicidio. La verdad. Y era tan fuerte que era hasta un dolor físico, que me dolía el pecho. Y yo le dije, si tú me quitas esto, yo te voy a servir. Esta vez sí. En mi vida he vuelto a tener depresión. La quitó. Me dio gozo, me dio paz. Fue algo, no tengo cómo explicarlo, fue inmediato. En lo que yo sentía. Y estaba feliz. Pero esta vez dije, Señor, te voy a cumplir. Busqué por internet una iglesia donde congregarme y empecé a decir, Señor, yo te voy a servir. Le doy gracias por su infinita misericordia, por su amor inagotable. Y que le voy a servir cada día de mi vida. Toda vida de su mano. Y pues esto simplemente cerrando ya, que en momentos de aflicción, de prueba, recurramos a la oración. La oración es lo que nos va a permitir que estemos firmes frente a una prueba, es lo único. Si prometemos algo al Señor, cumplirle, hacer nuestra parte, tener el compromiso de servirle. Señor, si te he dicho que te voy a servir, te voy a servir. Porque Él es fiel y tenemos que ser fiel con Él. Y finalmente también seguir orando. Seguir orando porque muchas de las hermanas saben, pero yo, por ejemplo, no he podido tener hijos. Durante años en búsquedas y nada. Pero confío en que el Señor, si es su propósito y su voluntad, lo va a conceder. Y seguir orando. Sigue orando por ese cónyuge inconverso, por ese hijo o esa hija que a lo mejor la llevaste a la iglesia de pequeño y han hecho su vida, o han crecido y se han apartado, porque el Señor responde. Es bueno, es misericordioso y finalmente ya para cerrar con el versículo, y recordemos esto, que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Gloria a Dios, bendito sea su nombre y a Él sea toda la honra y toda la gloria.